el salario mínimo oficial en Chile es de $587, pero el salario mínimo de un emigrante bajaría a $400 mensual. ¿Cómo rentarse 16 personas para un solo baño? Esta renta vino vacía, que para ustedes será sencillo, pero recuerden que yo vengo de Cuba. Los colchones que son prestados, la toalla húmeda no tengo donde colgarla en otro lugar, así que la cuelgo aquí. Es el área donde se tiende la ropa. Un día tengo que probar la pichanga. Tienes que sumarle $75 de agua y electricidad. ¿Qué te pareció mi renta con respecto a los precios de tu país? Hola mis targueadores, mi nombre es Nauris y esta es la oficina de una cubana en Chile. No, mentira, es mi cuarto. Sí, ustedes saben que yo hace poco emigré para acá con mi familia, que fue lo primero que hicimos, que es muy importante para cualquier emigrante, buscar renta. Y esta es mi renta, así que hoy les enseñaré. Cuando ustedes me vean en los estrenos escribiendo, en el chat en vivo, cuando me vean respondiéndoles en las redes sociales, imagínense aquí, en mi oficina, aquí es donde yo hago todo. Les muestro. Me disculpan el reguero. Vamos a poner el teléfono en la mesita de noche, aquí al lado de la cama, que está en el piso. Esta sábana me la traje de Cuba. El edredón, aquí se le dice, creo que se le dice aquí plumón, que el colchón me lo prestó mi amigo. No puede faltar en mi cuarto el pomo de agua. Yo voy a hacer pipi unas 3 veces en la noche. Cada vez que hago pipi, me doy mi traguito de agua. Este pomo que ustedes ven aquí cruzó el desierto. ¿Y qué compramos? Este closet que ven aquí tiene incluso, miren, aquí un zipper para que no le entre el polvo, con las varillitas que son como de un metal bien ligero. La toalla húmeda no tengo donde colgarla en otro lugar, así que la cuelgo aquí. Miren cómo armamos esto. Fue un show. Les voy a enseñar mi amplia gama de cosméticos. Protector solar que me traje de Cuba. Lo de hacerme esto de aquí, lo de pintarme, que esto es un creyón mágico. Miren esto cómo está. Unas pinturitas de uñas para tener un poquito más lindas las uñas. Medicamentos. Lo que es en cosméticos y todo esto, aún no he gastado dinero porque estamos priorizando la casa. Y ustedes verán cuántas cosas hemos tenido que comprar. Porque el alquiler vino sin amueblar. Mira, producción, para que les enseñe tu escritorio. Con la silla prestada, la mesa, bueno, esta mesa nos la regaló nuestro amigo. Ahora vamos a seguir. Y me quito mis lentes para estar más pretty. Ustedes me dicen, ¿cómo me veo mejor? Y ahora llegamos al segundo cuarto de Katy y de Sergitos. Este es el closet de Katy. Y entonces, esta es la mía. Esto es lo que divide los cuartos. Ahora se estarán preguntando, Nauris, como que tú y Lisandro no tienen privacidad. Pues no, la verdad no aquí. Los colchones que son prestados y esta sábana vino de Cuba también. Esta sábana se atiende más de 800 veces en el día. Pero seguimos para la otra habitación, que es el cuarto de la mamá, que queda en la cocina, comedor, sala. Es la única afortunada de tener un bastidor en la cama, y el colchón y el bastidor de mi mamá también son prestados. Este closet nos estuvo costando $21. Después de estar días comiendo en la mano, sin mesa, sin silla, miren lo que compramos. Mesas no, mesa, una mesa. Es armable la mesa, miren esto. Y estas paticas se puede subir y ya queda a la altura de uno. Esta mesa nos costó 27,000 pesos chilenos y las sillas 3 por 10,000 pesos chilenos. Estas son las sillas para almorzar. Sí, cómo no. Para que la pared no nos congelara la espalda. Con el plato comer. Hasta ahora mismo fue esa nuestra silla. Los que estaban vendiendo la mesa nos dijeron que los cubanos son amados aquí, que bienvenidos nosotros los cubanos. Y yo les dije, pero yo tengo un canal en YouTube, búsquenme ahí, Tarequeando con Nauris. Lo buscaron, se suscribieron, así que tengo suscriptores de La Quebradilla. A esta silla se les dice piso aquí en Chile. Miren esto, caballero, que estos matones más lindos. Ahora sí vamos a estrenarle. Al fin comiendo en una mesa, sentado en una silla. Esto es una novedad para nosotros, caballeros. Miren, inaugurándola ahí. Katy está para el trabajo, por eso no la ven aquí. Pero miren, aquí estamos. Estoy de sustituto por Katia. Coméndeme su comida. No pudimos guardar su ración. A la mamá le gusta comer con el plato ahí en la mano, bien cerca, para que no se le pierda. Esto es una mesa de playa en realidad. Miren, para la sombrilla. Les recuerdo que esta renta vino vacía. Serían aproximadamente $250 americanos. Tratamos de priorizar algunas cosas que son súper
súper necesarias. El refrigerador, que para ustedes será sencillo, pero recuerden que yo vengo de Cuba, donde un refrigerador cuesta el salario de años de un cubano, porque el salario promedio de un cubano es de 20 a 22 dólares. Saquen ustedes cuenta. Caminito de la escuela. Esto es lo que estaba loca por hacer. Solo lo había visto en las películas. En Cuba decimos frío, aquí es refrigerador. Miren, fresas. Le encanta a mi mamá comerlas con sal, tomate, en fin, tantas cosas en Cuba. Difícil tener esa cantidad. La congeladora, como le dicen acá, no ha cambiado mucho. Está prácticamente blanquita como un coco. Para no perder las costumbres de Cuba, tenemos un pomo con hielo. Creo que nadie toma de este pomo de agua. Mami, ¿qué significa ese pomo con hielo ahí, Mira, hay poca carne, la verdad que la carne la estamos racionando, comprándola de poco en poco, porque es que somos 5 personas y tuvimos que comprar todo. Algunas cosas son prestadas, yo les he ido diciendo lo que es prestado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta es mi experiencia como emigrante, mi experiencia al llegar aquí a Chile. Gracias a Dios, gracias a ustedes, yo he podido comprarme la mayoría de las cosas, por lo menos necesarias, inmediatas, que necesito para la renta. También para rentarte, no es que llegues y digas, no, a ver, ¿dónde están las rentas? La que más me conviene. No es así. Yo estuve buscando en Marketplace, donde aparecen muchísimas rentas, y todos, al yo escribirles, me pedían un contrato de trabajo para estar seguro que yo tenía una estabilidad económica. Tenía que enseñarles mi carnet de identidad, que aquí se llama el RUT, y también tenía que enseñarles las últimas 3 liquidaciones de sueldos para estar seguros que ese contrato de trabajo está vigente. Yo no tengo ninguna de esas 3 cosas. ¿Cómo rentarse? Bueno, pues con una amistad que diga, mira, yo pongo todos esos papeles y me hago cargo de lo que pueda pasar en la renta con esa persona. Pero cuando no tienes a nadie, la mayoría comienza en piezas compartidas, que es una pieza y entonces el baño y la cocina son compartidas, donde 16 personas que se alquilan una pieza para un solo baño, donde tienes que mal alimentarte para poder salir adelante. Me han hecho historias varios cubanos acá. Uno llegó sin conocer a nadie y se pasó un mes agua, azúcar y pan para poder subsistir y hacer algún dinerito. Al principio cuesta muchísimo abrirte paso porque llegas sin papeles. Aquí legalizarse es posible, pero no es tan fácil, cosa que les estaré contando en otro video. Por eso les quiero aclarar que es mi experiencia y por eso respeto muchísimo también a todos los emigrantes que están llegando, a todo el mundo que se están esforzando, que nos estamos esforzando por salir adelante y por prosperar, por tener las oportunidades que no tenemos en nuestros países. Chile me las está brindando y espero que todo siga fluyendo, la verdad, que nos podamos legalizar. Y bueno, seguimos con la casa. Cubano que se respete guarda cajas en su casa. La caja del refrigerador, pero que adentro tiene la caja de la lavadora y todo eso, porque estas cosas están en garantía. Es más, si tenemos que mudarnos de renta, aquí lo tenemos todo cómodo para cuidarlo, porque esto no se puede romper, caballero, esto tiene que durar. Algo con lo que mi mamá se puso muy contenta, la lavadora. Es de las que seca, hace de todo. Esto es lo que conecta la lavadora a esta manguera que compramos y cuando estamos lavando lo botamos hasta aquí, hasta la bañera. Después, por supuesto, hay que limpiar la bañera. No tenemos espejo, aún no le hemos comprado la cortina de baño, la toalla la ponemos aquí arriba simplemente. Y algo que para mí sí es una novedad y me ha encantado en lo personal, que es la mopa. Yo le decía el mapa. Díganme cómo se dice en sus países, mopa o mapa. Esto es comodísimo. Quisieron limpiar por aquí, miren cómo él cambia de posición. No hay que exprimirlo, no hay que ensuciarse las manos. Le bajamos esto y miren. Y ahora vamos a la siguiente parte de la cocina. También estoy emocionada porque en Cuba no hubiera sido posible comprar todo esto, la verdad. Eso es gracias a ustedes. Miren, nos compramos este fogón, 10,000 pesos chilenos. También compramos la balita, aquí se le dice bombona, que es de 15 kilogramos. Llena nos costó 67,000 pesos. Ahora, cuando se nos acaben, solamente rellenarla nos cuesta unos 23,000 pesos. Sin un contrato de gas, sin una libreta de abastecimiento, sin esa pila de papeles que te piden en Cuba para tú poder comprar una bombona de gas. Simplemente pasan los carros o los llamas, te lo traen a domicilio también y ya, a la hora que tú quieras, claro, teniendo el dinero, puedes tener tu gas en la casa. Y con tecnología, miren esto, haciendo así simplemente cierro
y abro el gas. Nos compramos una cafetera como las de Cuba. A este modelo le dicen cafetera italiana porque aquí lo común es tomar café instantáneo, tomar té. Hay tantas cosas nuevas en nuestra vida viviendo en Chile que simplemente esto, mira, aquí está la carnecita de chancho, que aquí el puerquito, el cerdito se le dice chancho, descongelándose porque todavía no podemos permitirnos un microwave. Pero es que miren esta sencillez, yo flipo. Simplemente que tiene unos ganchitos aquí, usted le pone el estropajo y a estropajear. Mis aplausos al inventor de esto. Los vasos son prestados, todo esto que ustedes ven, cubiertos, platos, son prestados. Nos compramos también estas ollas que son súper cómodas, una olla rosera y una olla reina. Con tecnología, un botón, lo abres y aquí tienes hasta para hervir. Dice acá el amigo que yo estaba mirando demasiadas cosas para comprar. Había más productos que dinero. Y mira que nos costó para que nos entendieran qué queríamos decir con ollas reina. Es que en Cuba todo era como en calderos, pero eso les voy a decir que fue hasta hace unos 20 o 15 años que se comenzó a cocinar con cosas eléctricas. Comenzó a vender al gobierno unas ollas de marca reina y nosotros, oiga, usted sabe de una olla reina, y la gente, ¿cómo? Reina, ¿qué es la reina de las ollas? Nos dijeron, son ollas de presión eléctricas multifuncionales. ¿Recuerdan el agua amarilla casi fangosa que yo tomaba en Cuba? Pues desde que llegué a Chile, este ha sido mi amigo, el dispensador de agua. Estamos tomando agua como Dios manda que un ser humano tome, limpia, pura, pero les sigo contando desde mi experiencia. La mayoría de los emigrantes llegan y toman agua pues de la pluma, de la llave, que también es potable, pero bueno, yo quisiera cuidarnos un poquito más. Aparte tengo aquí a mi mamá, a Sergito, por cierto, la base es prestada. Y miren, acomodando todo de forma vintage. Este, por ejemplo, yo lo compré con tomate. Estos dos los reciclamos de la casa de nuestro amigo y los tomamos como base, siempre demostrando que somos cubanos y se puede reciclar. Nuestra Carolina, porque vivimos, ustedes saben, en un desierto. Miren, el área común de nuestra renta. Aquí está la parte de las lavadoras. Como ven, todavía está en construcción. Está el maestro constructor. Hola, maestro, ¿cómo estás? Aquí a las personas que se dedican a los oficios, o sea, carpintería, plomería, albañilería, se les dice maestros. Es el área donde se tiende la ropa. Nos dijo la dueña que todo esto va a llevar cristales de forma tal que sea un lugar cálido para que la ropa se seque. Maestro, ¿puedo poner la matica por aquí, por esta mesita? Ah, gracias, me la cuida para que coja clorofila, ¿cómo se dice? Esta es una vista típica de aquí de Iquique, las montañas desérticas, todos así construidos como que sobre montañas. Ahora el cielo está despejado, pero a las 3 de la tarde comienza una camanchaca, que la camanchaca es una neblina fría que va tomando toda la ciudad, todas las montañas, la va tomando, entonces ya uno va sintiendo cómo el frío te va agarrando los huesos. Eso me pasó ayer. También debo aclarar que no está incluido el agua y la electricidad. Eso en casi ninguna renta se incluye. O sea, tienes que pagarlo aparte. Nos estará costando máximo 15,000 pesos chilenos por cada uno, que serían 60,000 pesos chilenos en el mes de agua y electricidad. Aquí en esta renta no nos están contando el niño. O sea, que a los $250 americanos que nos cuesta la renta mensual, tienes que sumarle aproximadamente $75 de agua y electricidad. En total, $325. Hay lugares donde también tienes que pagar gastos comunes. Gastos comunes es, por ejemplo, que pasen a recoger la basura, un jardinero. Ahí hay que pagar también un dinero para todos estos gastos. En este caso, nosotros no tenemos gastos comunes. Y teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual oficial en Chile es de $587, pero nosotros somos emigrantes que no tenemos papeles, por lo tanto no nos pueden hacer un contrato de trabajo y siempre hay que trabajar por la izquierda. El salario mínimo de un emigrante bajaría a $400 mensuales. Teniendo en cuenta todo lo que les he enseñado de cuánto vale la renta, que si el agua, que si la luz, sí se puede uno rentar, comer y tener los gastos básicos. ¿Por qué? Porque en una casa vive más de una persona. Si yo me estuviera rentando sola, por supuesto, no tendría una renta de este precio. Entonces sí me daría. Hasta que no se tengan los papeles, hasta que uno no esté legalizado totalmente, sí cuesta. Pero se puede. Oportunidades hay.
Estamos en el tercer piso y siempre al subir tenemos que tener cuidado con esta viga que puede en cualquier momento lesionarnos. Segundo piso que debido a la misma construcción que se ha deteriorado. Caminito de la escuela. Ay, no sé por qué tengo que pegar esa canción. Y en la primera planta, mis tarequeadores, tenemos una cafetería, digamos, y por acá tenemos una ferretería. La ferretería. Hola, doña Silvia, ¿cómo está? Bien, esta es otra cosa hermosa de Chile que a cualquier hora, o bueno, hasta bien tarde, si necesitas un tubo, un vinil, un destornillador, vienes y lo compras acá. O comida, que hay puestos de comida donde quiera por ir para allá. Espérate, miren esto. Pichanga. Un día tengo que probar la pichanga. Ay, ¿qué plato es el pichanga? ¿Qué creen que sea la pichanga? Un día descubriremos qué es la pichanga chilena. Bueno, dice completo italiano, vianesa, carne, tomate palta, papapleto, choripán. Hola, ¿cómo estás? Puedes comprar muchísimas cosas que ahora mismo para mí los nombres de los platos están en otro idioma porque apenas he comido como 2 platos típicos debido a lo que les he enseñado. Ustedes comprenderán por qué no he probado muchas cosas todavía acá. Así que estas son nuestras vistas. Hay muchísimos carros que ninguno es de nosotros, pero las posibilidades son grandes. Así que mis tarequeadores. Ay, me pongo nerviosa, pienso que me van a saltar porque esas cosas también pueden pasar. Y esta es mi casa. Miren ahí en la tercera planta, aquí donde estoy señalando, es mi renta, pero no de este lado, quedaría del otro lado. Ya lo ven, está en construcción. Esperemos que quede muy linda próximamente. ¿Qué te pareció mi renta con respecto a los precios de tu país? ¿Te parece que está cara, que está barata? Recuerda que es para 5 personas. Ahí nos estamos quedando 5 personas. Así que quiero saber tu opinión. Nos vemos en otro video. Chao.